Bueno, buenas tardes. Buenos días. Disculpen el retraso. Vamos a empezar con esta clase acerca de Israel, testigo del Dios viviente. Y antes de empezar a hablar de Israel, lo que vamos a ver es, lo que les quiero aclarar en esta mañana es que no vamos a hablar de política en esta mañana, ¿verdad? No vamos a hablar de política, vamos a hablar de estadísticas y vamos a hablar de lo que la Biblia dice acerca de la nación de Israel. Y a través de la conferencia que vamos a ir desarrollando, notar cómo la nación de Israel a través de la historia ha jugado un papel importante en los planes de Dios y lo sigue jugando. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta clase. Y primero, antes de que empecemos a hablar del tema, quiero enseñarles este mapa que está acá. ¿Qué es lo que están viendo en este mapa? Hablemos un poco acerca de Israel. ¿Quién es Israel ahora en la actualidad? Israel es el único país judío del mundo y tiene solo 22,000 kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes. Quiere decir que Israel es del tamaño de El Salvador y tiene un poquito más de habitantes que lo que tiene El Salvador. No es más grande que una provincia de Costa Rica ni un departamento de Guatemala. Eso es lo que es Israel ahora. Ustedes ven la parte que está en verde. La parte que está en verde son los países árabes. Aquellos países que están alrededor y cuya origen étnico es la nación árabe. Los árabes son 22 países, tienen 13.130.000 kilómetros cuadrados y tienen 450 millones de habitantes. Vamos a ver el siguiente mapa. Por cierto, ¿alguien puede ver dónde está Israel ahí? No me tiene que contestar. La respuesta es no se ve. Pero Israel está ahí. En ese puntito rojo que de hecho el cursor lo está cubriendo. Esa es la posición que ocupa Israel en el Medio Oriente, en medio de los países árabes. Ahora vamos a ampliar un poco el mapa. Ese ya no es, lo que estamos viendo aquí atrás es la zona que está al norte de África y el sur de Asia. Aquí ya estamos viendo el mapa mundi, el mapa que todos conocemos acerca de los continentes en el mundo. Toda la parte árabe, la parte verde que ven son los países musulmanes. Estamos viendo que el 30% de Asia, un 10% de Europa y el 30% de África son países musulmanes. ¿Alguien puede ver dónde está Israel ahí? De nuevo. No se ve. Israel sigue siendo el país de 22,000 kilómetros cuadrados, del mismo tamaño que El Salvador, 10 veces más pequeño 5 veces, perdón, más pequeño que el departamento de Petén en Guatemala, no más grande que Guanacaste en Costa Rica, una provincia de Costa Rica. Y entre los 57 países musulmanes suman 32.200.000 kilómetros cuadrados y una cantidad de habitantes de 2.000 millones, frente a 10 millones que tiene Israel de habitantes y 22.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos las comparaciones entre el único país judío que existe en el mundo y los países árabes que ocupan la mayor parte de Medio Oriente, Israel es insignificante. ¿Y saben qué es lo más relevante de este mapa que estamos viendo? De que Israel no solo es insignificante entre los países árabes, no solo es insignificante entre los países musulmanes, Israel es totalmente insignificante en el mundo. ¿Pueden ver dónde está Israel ahí? ¿Pueden distinguir? Si nosotros comparamos lo que es Israel en el mundo, es como que habláramos de la posición que ocupa El Salvador en el mundo. Exactamente la misma. Veamos este siguiente mapa. Perdón, esta siguiente tabla. En este momento hay 4 conflictos de mayor envergadura en el mundo. Está la guerra de Israel y Gaza, el conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto de Yemen y el conflicto de Sudán.
Y desafortunadamente todas las guerras causan muerte, ¿verdad? Nadie quiere una guerra. Pero veamos los conflictos del mundo y la cobertura de noticias que recibe cada uno de ellos. Si vemos en el conflicto Israel-Gaza, hay 75,000 muertos y 2 millones de desplazados. Si vemos el conflicto de Rusia y Ucrania, hay 500,000 muertos y 10 millones de desplazados. Vale la pena mencionar que el conflicto de Rusia y Ucrania no es cualquier conflicto. El conflicto de Rusia y Ucrania es el conflicto entre una superpotencia nuclear, ¿verdad? Y el país más grande de Europa. O sea que es un conflicto de gran envergadura. En Yemen hay una guerra civil donde han muerto 370,000 personas y hay 5,200,000 desplazados. Y en Sudán hay 400,000 personas fallecidas y hay 14 millones de desplazados. Solo Sudán suma lo que el conflicto de Rusia, Ucrania y Yemen suman. La peor catástrofe humana en la actualidad es Sudán. O sea, es una guerra terrible, es una guerra civil donde se ha acumulado una gran cantidad de muertes y con detalle de barbarie y salvajismo que quizás ninguno de nosotros pudiera imaginar. O sea, la tragedia humana más terrible que ha sucedido es lo que está exactamente pasando en Sudán. Sudán tiene 14,400,000 personas afectadas entre desplazados y fallecidos. Pero, ¿saben qué sucede a la hora de cubrir las noticias de cada uno de estos países y de cada uno de estos conflictos? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Por qué el conflicto en Israel y Gaza tiene el 64% de cobertura frente al 32% que tiene Rusia y Ucrania? O sea que las noticias que hablan del conflicto el conflicto en Israel dobla a las noticias que hablan del conflicto de Rusia y Ucrania, el conflicto de una superpotencia nuclear contra el país más grande de Europa. Y cuando hablamos de la guerra civil en Yemen, solo se habla del 1%. Y cuando hablamos de la tragedia de Sudán, que es la más grande de la historia humana, la más grande de la historia humana y que está pasando ahorita, solo se habla del 3%. Por otro lado, en África se estima de que entre 100,000 y 125,000 personas por profesar ser cristianas han muerto a manos de grupos como Boko Haram, que son de ISIS, de Estado Islámico, y los gobiernos que son pro-musulmanes, que persiguen de manera sistemática y meten presa a las personas y asesinan a las personas. No solo las asesinan, las violan, ¿verdad? Y las matan con lujo de barbarie. Eso no tiene cobertura. Apenas sabemos que los cristianos están sufriendo persecución y que en el norte de África vivir ahí es un riesgo. La agencia AP, que es una de las agencias más famosas de distribución de noticias, ellos captan y venden noticias a la CNN, a BBC, ellos recogen noticias y las venden. Llegó a tener en Israel más de la cantidad de periodistas que tiene en China, India y Rusia, de manera combinados. Pero cuando comparamos China, India y Rusia, estamos hablando de grandes potencias y estamos hablando de grandes países. Países que tienen una influencia a nivel mundial. Pero ¿por qué Israel tiene muchos más periodistas que todos estos países juntos? ¿Por qué Israel recibe el 64% de cobertura de las noticias mundiales? Y no estamos hablando de que es cuestión de humanidad, porque si estuviéramos hablando de derechos humanos, ¿dónde estuviera enfocado el tema de los derechos humanos? Estuviera enfocado en Sudán o estuviera enfocado en Rusia y Ucrania. Saben que en Rusia y Ucrania mueren 50,000 personas mensuales. Cada mes mueren 50,000 personas. Nadie le da cobertura, solo se menciona. Pero cuando en el conflicto de Irán e Israel mueren 2 personas en un bombardeo, sale en todas las noticias del mundo. Entonces, ¿por qué les traigo esto?
¿Qué es lo que hace que Israel sea tan especial y qué hace que Israel sea tan diferente al resto del mundo? Cuando Israel es un país geográficamente inexistente. Nadie encuentra a Israel si lo espera ver en el mapa. Solo alguien que conozca dónde está Israel lo puede encontrar. Miren esto. De las expresiones de odio, las expresiones de odio son profanación de tumbas, eh, cuando la gente va y golpea las iglesias, cuando destruye sinagogas, cuando quiebra mezquitas, cuando pinta, cuando hace publicaciones en redes sociales. Todo ese odio también se cuantifica. Y cuando tiene que ver con expresiones de odio por motivos religiosos y culturales, ¿quién recibe esa cantidad de odio? ¿Y qué porcentaje recibe? De todo el odio que se vierte en el mundo y se publica, el 70% es dirigido hacia el pueblo de Israel y los judíos. Ojo, ¿se recuerdan cuántos millones hay de árabes en el mundo? ¿Cuántos millones de cristianos hay en el mundo? O sea, estamos hablando de miles de millones de cristianos en el mundo y estamos hablando de más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Pero judíos, solo tenemos 10 millones de habitantes en la nación de Israel. Y ese pueblo con 10 millones de habitantes recibe el 70% del odio mundial. Los cristianos reciben el 8%. Los musulmanes reciben el 9%. O sea que la persecución cristiana del norte de África y las expresiones contra los cristianos, todo eso que leemos apenas es el 9%. ¿Ya? De todo lo que se publica en Internet, toda la desinformación que existe, todo lo que implica profanaciones de tumbas, pintura de esvásticas en sinagogas, todo eso suma el 70%. Y aparte de eso, Israel es el único país del mundo del cual se habla abiertamente que hay que hacerlo desaparecer. De ningún país del mundo se dice que ese país debe desaparecer. El único país en el mundo del cual otro país quiere verlo desaparecido y quiere eliminarlo es Israel. Nadie se atreve a pensar en desaparecer a ningún otro país. En pleno siglo XXI, nadie debería de estar pensando en hacer desaparecer a otro país, por muy malo que sea. Nadie piensa hacer desaparecer países que tal vez son parias en el mundo, ¿verdad? Como Sudán, como Nigeria, como Cuba. Nadie está pensando en hacer desaparecer ese tipo de países. Todos quieren hacer desaparecer, o sea, grupos de países que quieren hacer desaparecer a Israel. Entonces, preguntas que hay que hacernos para reflexionar, para empezar en esta mañana. Si importa tanto el conflicto en Israel y si es una cuestión de humanidad, ¿por qué parece que ninguna otra tragedia como la que está pasando en Sudán, Ucrania o Yemen tienen la importancia de lo que está pasando en Israel? ¿Por qué si el sufrimiento de algunas poblaciones indigna, todos nos sentimos indignados y de verdad que es triste la guerra y es triste, es triste que una persona muera, pero ¿por qué si nos indigna una parte de la población del mundo, por qué la otra no nos importa? Donde se está sufriendo mayor lujo de barbarie, mayor persecución, mayor número de personas fallecidas, mayor número de personas desplazadas. ¿Por qué cuando miramos el mapa y vemos que Israel es un punto? ¿Por qué siempre la narrativa suele ser de que ese punto es el principal culpable de de todas las tragedias y los males del mundo? Hace poco vi una noticia en el País. El País es un periódico de España que decía, si no lo hacemos en Gaza, mañana pasará en tu casa. O sea, si no intervenimos en Gaza, mañana pasará en tu casa. Es como que si no detenemos a Israel ahora, mañana Israel estará en todas las casas del mundo haciendo lo mismo. Eso es imposible, eso no va a pasar. No, no está en la capacidad de ningún país del mundo hacer eso. Pero ¿por qué la obsesión de hablar de Israel en las noticias? ¿Por qué la obsesión de ponerlo en el foco de que es el culpable de todos los males del mundo? La conclusión de esta primera parte que les quería presentar es que si miramos los datos fríos, no tiene sentido lógico lo que estamos viendo.
¿O alguien le hace sentido eso que acaba de ver? No puede ser que un país del territorio, con el tamaño del territorio de El Salvador y con solo 10 millones de habitantes, sea el epicentro, que sea el foco de la atención y la pasión con que se miden las noticias ahí. Ahora nos preguntamos por qué pasa esto. Y ahora viene una respuesta. La geopolítica no puede explicarlo. O sea, todo esta obsesión y todo este nivel de desinformación y toda esta desproporción que sucede con la atención mediática que se le da a Israel, la geopolítica no puede explicarlo. Nadie puede explicar por qué eso sucede con Israel. Esto nos debe despertar a nosotros la curiosidad, por qué Israel, por qué tiene esa atención y por qué nadie puede explicar por qué sucede precisamente con ese paísito toda esta atención mediática. Y la primera conclusión a la que vamos a llegar en esta mañana es que Israel y el pueblo judío son una anomalía histórica. Y la intención de esta clase es descubrir por qué. Y vamos a ver de que esto no es nuevo. Vamos a ver de que esto no es nuevo. A través de toda la historia ha sucedido lo mismo. Cuando Israel fue llevado cautivo por Babilonia en el 586, la intención no era exactamente tener esclavos en Babilonia. La intención de estos grandes imperios era despegar a la gente de su territorio, eliminar la memoria de ese territorio, borrar ese nombre para siempre y asimilarlo. Por eso es que se llevaban a los gobernantes y a los nobles deportados para Babilonia, para que estando en Babilonia asimilaran la cultura babilónica, asimilaran la religión babilónica. Y eso es lo que registra la Biblia cuando leemos de Daniel, cuando leemos de que el rey hace una gran estatua en Babilonia y ordena que todos se postren delante de ella. Porque la intención de una deportación era precisamente eliminar la memoria de ese pueblo, y no solo eliminar la memoria de ese pueblo, sino que ese pueblo no solo desapareciera étnicamente, sino que lo que quedara, el remanente que quedara, se asimilara y olvidara de dónde provenía, olvidara su religión, olvidara sus dioses. En el siglo II antes de Cristo, el imperio griego, Antíoco Epífanes, que está gobernando ahora la zona de Judea, empieza a hacer una limpieza cultural, prohíbe la ley, profana el templo, y la intención de él era borrar el judaísmo de la faz de la tierra. Y luego en el 135 después de Cristo, luego de que en el 70 Jerusalén hubiera sido destruida por el Imperio Romano, en el año 135 Roma decide de que esa tierra no solo va a cambiar de nombre, sino que debe de cambiar de propietarios. Y no solo hay que expulsar a la gente que vive en ese país, sino que también hay que arrancar de la memoria de esa gente su cultura y su país. Y es por eso que después del 70, cuando Jerusalén es destruida, en el 135 se ordena construir una nueva ciudad sobre Jerusalén. Y esa nueva ciudad sobre Jerusalén, se recuerdan que Jerusalén fue puesta para el nombre de Dios, para que el nombre de Dios se diera a conocer en ella. Los romanos lo que hacen es que a la nueva ciudad le llaman Aelia Capitolina. Aelia Capitolina es dedicada a Júpiter, al dios principal romano. O sea, profanan la ciudad santa. Y aparte de profanar la ciudad santa, le cambian, expulsan a los judíos de la tierra y le cambian el nombre a la tierra y se le pone Palestina. Y de ahí el nombre que conocemos ahora a esa zona de tierra. Es Roma la que le da al mundo el nombre de geográfico a esa tierra, Palestina, con el solo objetivo de poder exterminar de la cabeza. Si ya no existía una nación de Israel, ya no existía una tierra que se llamara Israel, y si el pueblo judío ya no estaba ahí, el pueblo de Israel, que había representado una espina en el zapato para Roma, dejaría de ser un problema, no para los romanos, dejaría de ser un problema para siempre. Y hubiera desaparecido.
Estas tres intenciones de hacer que Israel desaparezca, las intenciones que tenemos ahora han sido intenciones desde el pasado. Y no solo se quedó acá, siguió en la Edad Media la persecución. Los pogromos en la Rusia de los zares, donde quemaban todas las ciudades donde habitaban judíos, las aldeas donde habitaban judíos eran quemadas y saqueadas y los judíos eran expulsados. ¿Se recuerdan el famoso proverbio del judío errante? Es precisamente porque no tenían dónde ir. Y es precisamente porque donde quiera que iban, sus casas eran quemadas, sus casas eran saqueadas. En la Edad Media, los judíos en España, todos los judíos que habitaban en España, fueron obligados a convertirse. O sea que no solo quería borrarse la etnia, quería borrarse el pensamiento judío. Fueron obligados a convertirse. La Inquisición no se creó para perseguir a los protestantes. La Inquisición se creó para convertir a los judíos. Y posteriormente, cuando la reforma se desarrolló, la Inquisición entonces sirvió para perseguir a los protestantes. Pero era un aparataje que se había creado precisamente para exterminar el pensamiento judío y la religión judía. Había que convertir a los judíos. Y cuando eso no se logra, en el año 1492, se expropia de las propiedades a los judíos y se les expulsa de España. Y ahí conocemos la historia de cómo muchas personas vinieron aquí a los países nuestros, ¿verdad? Que venían en las barcas de Cristóbal Colón, porque ese día vencía, era el ultimátum para que todo aquel que se considerara judío abandonara España sin nada, solo con su ropa, porque había sido expropiado. Entonces, estimados, ¿qué conclusión tenemos con esto? Que si evaluamos el pasado y evaluamos todos los hechos, si nosotros vamos a la raíz de la fundación del Estado de la nación de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, ahí empieza todo. Dios lo saca de Egipto y le da la tierra de Canaán. Y saben que la peor tierra para vivir era Canaán. Porque en Canaán era el centro donde estaba Babilonia, Siria, los medos, los hititas, todos estaban en el norte, Egipto estaba en el sur. Los grandes imperios ahogaban a esta zona. Cada vez que había una guerra, los imperios que pasaban arrasaban esta zona. Era un puente donde todos pasaban y era su vía libre. Todo lo que estaba ahí no tenía independencia para nada. Dios llama a Abraham y le promete una tierra a él y a su descendencia, una tierra que para todo el mundo era una maldición. Una tierra en la que no se podía vivir, una tierra en la que nunca se podía fundar un reino que fuera constante en la historia. Era una zona de amortiguamiento, era una ruta de invasión obligatoria, era un territorio pequeño, no tenía fronteras naturales. Todos los países tienen fronteras naturales, montañas que los protegen de las invasiones. En ese tiempo era importante. ¿Saben que la única porción de tierra que no tiene fronteras naturales, de casualidad, era la tierra de Canaán, que Dios le prometió dársela a Israel? Y además, la posición que tenía favorecía para que la gente que viviera ahí sincretizara su pensamiento. Quiere decir que tarde o temprano, de acuerdo a las leyes sociales, toda nación que viviera ahí, si no desaparecía, la nación que vivía ahí, si seguía viviendo, asimilaría la cultura de los grandes imperios, o se convertiría a la religión egipcia, o se convertiría a la religión de los medos, a los asirios, de los persas. O sea que no solo desaparecería de la etnia, sino que si no desaparecía la etnia, terminaría asimilándose en el resto de naciones. Su posición geográfica era una maldición geopolítica. Y aún así, Israel sigue viviendo en esa tierra. ¿Qué ha pasado con todos los reinos que trataron de destruir a Israel? Todos esos reinos que lo llevaron cautivo. Todos esos reinos, potencias que jamás se pensó que desaparecerían. Sabe que los asirios eran una superpotencia militar, mucho más poderosa incluso que los babilonios, que los egipcios.
Casi no leemos de ellos en la Biblia. Solo sabemos que llevó cautiva a las 10 tribus del norte. Pero los asirios tenían una super maquinaria militar que estaba destinado a gobernar para siempre. Los asirios tenían el suficiente poder para haberse quedado para siempre en la historia. Los asirios desaparecieron. Luego vienen los babilonios. Luego vienen los persas, los griegos y los romanos. Los romanos es el imperio más poderoso que ha existido en la historia, solo superado por el imperio británico. Y aún así, el imperio romano ya no existe. ¿Saben quién sigue existiendo todavía? Ese país al que deportaban. Cada uno de estos imperios que nacían, venían, lo invadían, lo deportaban, lo querían asimilar, lo distribuían entre todas las tierras. Y uno dice, pero, o sea, cualquiera puede decir que Israel existe y es la única nación antigua que ha sobrevivido a través del tiempo, pero también los chinos y los egipcios han sobrevivido a través del tiempo. Sí, pero a los chinos y a los egipcios nadie los ha querido exterminar de forma consecutiva, una y otra vez, nación tras nación, reino tras reino. Todos estos reinos donde Israel se cruza, todos lo han querido eliminar a través de la historia. Como les digo, las leyes sociales exigen de que Israel debería de haber desaparecido, no ahorita, no en el holocausto judío, en los 6 millones de judíos que fueron exterminados en la Alemania nazi. No, Israel debió haber desaparecido desde el momento que se fundó, desde el momento que salió de Egipto y llegó a esta tierra de Canaán. Ese día tuvo que haber desaparecido, porque en esa tierra jamás se podía fundar un reino, nunca, por las condiciones geográficas que tenía y las condiciones políticas. ¿Por qué les digo al principio que no iba a hablar de política? Precisamente porque Israel no se debe a la política. La existencia de la nación de la cual estamos hablando no se debe a la política, porque si se debiera a la política, Israel hubiera desaparecido hace 2800 años. Salmo 83:4 repite una frase que era común. Nosotros la leemos en la Biblia, pero esta era una frase que era común, que repetían los grandes imperios. Cada vez que tenía consejo el rey del imperio gobernante y que había que conquistar a un país, se escribía en los anales, en las crónicas, se escribía: destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de, y se ponía el nombre de la nación. Salmo 83:4 recoge ese anal y dice: nosotros también fuimos puestos en esta lista de exterminio, como testimonio de que fueron puestos en esa lista de exterminio y no han desaparecido todavía. Dice Salmo 83:4, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esto significaba de que no solo buscaban controlar el territorio de las naciones, sino que buscaban exterminar por completo al adversario, porque si ahora controlaban el territorio, pero si el adversario sobrevivía, ¿qué iba a pasar el día de mañana? Iban a haber rebeliones y los imperios no querían rebeliones, por eso sacaban a la gente y la deportaban. Y por otro lado, el hecho de que no haya más memoria de Israel significa de que su cerebro, sus principios, sus valores, su religión también debería desaparecer para siempre. De hecho, todas las naciones que habitaban ahí y que fueron conquistadas por estos imperios desaparecieron para siempre. Entonces lo que podemos ver es que Israel es un fenómeno histórico. Vimos allá al principio, ¿verdad? Que cuando vimos las estadísticas, Israel es una anomalía histórica. Está raro eso de que todo el mundo se enfoque en ese pedacito de tierra. ¿Sabe de que las noticias, cuando se habla de geopolítica mundial, Israel solo se ve superado por Estados Unidos por 2 puntos porcentuales en la estadística, cuando se habla de temas generales? ¿Cuál es esa importancia que tiene este país? Lo que vimos es que era una anomalía y ahora estamos viendo que es un fenómeno histórico. El que Israel exista ahora va en contra de cualquier probabilidad estadística y va en contra de cualquier ley social.
Las leyes sociales exigen y la estadística exige de que un país como este no hubiera existido nunca, pero tiene 3000 años de existencia. ¿Cuál es el secreto detrás de todo eso? ¿Qué es lo que pasa detrás de todo eso? ¿Y por qué Israel se vuelve tan especial cuando no debería de serlo? Y es que cuando hablamos de la historia de la existencia de Dios, tenemos que hablar de la historia de las demás naciones también, la historia de los dioses de las demás naciones. Y la historia de los demás, de los dioses de las demás naciones se basan en mitos, se basan en leyendas. Todas las demás naciones, su religión, el origen de sus dioses lo explican a través del mito y a través de la leyenda. ¿Han encontrado ustedes algún mito o leyenda que explique el origen de Dios? ¿En dónde hemos leído de que el Dios de la Biblia se originó a partir de una gran explosión o se originó a partir del agua que se fusionó con el viento? No existen esas historias en la Biblia. No explica el origen de Dios. Pero todas las demás religiones sí lo explicaban. Explicaban de que de la lágrima de un dios habían nacido los dioses menores, de que del cuerpo de otra diosa habían surgido otros dioses, de que los dioses venían, se casaban con seres humanos y surgían dioses. Siempre hay mitología que explica el origen de cualquier otro dios. Ah, que Venus nació de la espuma del mar, saber cómo nació, pero nació de la espuma del mar. Esa es la manera en cómo se explicaba. El mito explicaba el origen de los dioses, pero en la Biblia no hay mito que explique el origen de los dioses, el origen de Dios. No hay una historia de Dios. No hay algo que te diga de dónde salió Dios, cómo se originó. Entonces, ¿cómo explicamos a ese Dios que existe? ¿Cómo podemos probar que existe si no existe ninguna explicación de su origen? Todo lo que existe tiene una explicación de origen, pero ¿cómo probar que un Dios existe si no tiene origen, si no tiene una historia que lo acompañe? Y vemos que mientras que las demás naciones tenían dioses que se podían ver, aparte de narrar el origen de estos dioses se podían ver, habían ídolos donde la gente podía ir y podía adorarlos, pero Dios no tiene imagen que lo represente, o no debería de tener, de acuerdo a la Biblia, pero no tiene una imagen que lo represente. ¿Cómo los dioses, cómo compruebo yo que Dios existe si ni siquiera lo puedo ver? No conozco ni el origen y ni siquiera lo puedo ver. ¿Cómo probar que un Dios invisible en verdad existe? ¿Puede probarse la existencia de Dios si nunca lo hemos visto? ¿Puede probarse la existencia de Dios si no sabemos el origen de Él? ¿Cómo se llega a la conclusión que solo hay un Dios? ¿Saben qué? La única forma de que se puede probar que un Dios invisible existe y la única manera en que un Dios que no tiene origen existe es que nosotros podamos ver a ese Dios interviniendo directamente en la historia del hombre. Es la única manera. Interviniendo de manera extraordinaria con el objeto de que esas intervenciones sean recordadas a través de la historia, puedan ser no solo vistos, sino que sean recordados como eventos extraordinarios y que esos eventos históricos sean los que puedan probar la existencia de Dios. Eventos extraordinarios. ¿Se recuerdan que hablamos al principio que Israel es una anomalía histórica? Y después vimos que Israel es un fenómeno histórico. Es algo que en la matriz de la historia irrumpe. Es como cuando estamos viendo los cardiogramas y hay algo que se dispara. Eso es la nación de Israel. Y vamos a leer 2 Samuel 7:23, solo que yo lo voy a leer en la nueva versión internacional por una leve variación que tenemos en las traducciones de Reina Valera. Y dice, ¿y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? ¿Qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Esta es una oración de David a Dios. Le está diciendo esto a Dios. ¿Qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel?
Y le dice David a Dios, es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerlo tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. ¿Cómo lo redimió y cómo se dio a conocer? Dice, hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. O sea que el evento de liberar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán era un evento para que Dios se diera a conocer, que Dios diera a conocer su nombre entre las naciones. ¿Con qué Dios se dio a conocer? O sea, ¿cómo Dios dio a conocer su nombre entre las naciones? No lo hizo a través de un mito, no lo hizo a través de una leyenda, lo hizo a través de un evento histórico, sacando a Israel de Egipto. Y entonces Dios dice, no quiero que me vean, no quiero que me hagan ídolos. Yo no quiero que me imaginen, yo quiero que vean cómo actúo. Y para demostrarles mi existencia, quiero que vean las obras que yo hago, interviniendo en la historia del ser humano. Y así Dios interviene sacando a Israel de Egipto para dar a conocer su nombre y traerlo a esta tierra de Canaán, la tierra que nadie hubiera querido para poner un país. Dios se la promete y se la entrega a la nación de Israel. Y podemos ver que la Biblia es la historia de la nación de Israel y de su relación con Dios. No estamos viendo mitología en la Biblia. Estamos hablando de historia, de cómo Dios interviene a través del tiempo, interviene interactuando con la nación de Israel. Y esto hace que Israel se convierta en testimonio para nosotros, porque todo lo que se escribe y se escribe y se anuncia acerca de Israel, todo eso se ve que se va desarrollando a través de la historia, se cumple a través de la historia. Todo lo que se anuncia sobre Israel, lo podemos ver que tarde o temprano llega a su cumplimiento. Isaías 41, 21 al 24. Vamos a ver Isaías 41, 21 al 24. Dice, alegad pues vuestra causa, dice Dios. Dios está retando a los otros dioses, a los dioses de las naciones, a los dioses de esos que contaban de que a través de leyendas que existían, ¿verdad? Alegad por vuestra causa, dice Jehová, representad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Dios les dice, vaya, prueben de que son reales, pues. Vengan y anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado al principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. ¿Cuál es el reto que Dios le lanza a los dioses de las demás naciones? A ver, si ustedes son dioses reales, ¿qué es lo que tienen que decir? Digan lo que va a pasar. Dice el 23, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Díganme pues, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie puede hacer eso, ¿no? Dios lo hizo con la nación de Israel. Y dice, al menos hagan bien o mal, para que hayan maravillas las cuales podamos recordar. Ningún Dios ha hecho eso. Dios sí ha hecho maravillas que se pueden recordar. Dios sacó al pueblo de Egipto, abrió el Mar Rojo y lo puso en una tierra que geopolíticamente, como se habla, es imposible que una nación pueda sobrevivir. Y ahí la enclavó en medio del mundo y la ha enclavado para siempre. Entonces, ¿cuál es ese anuncio que nosotros debemos de ver al saber ahora que Israel es una anomalía histórica y que es un fenómeno histórico? Es lo que dice Jeremías 30:10. Jeremías 30:10. ¿Por qué dice Isaías de que, por qué reta Dios a los dioses de las naciones y les dice de que
Vaya pues, anúncienme lo que ha de venir. Porque dice Dios, díganme algo de lo cual podamos maravillarnos, hagan algo. Dice Jeremías 30:10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará, vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, pero no voy a destruirte. Entonces nos preguntamos, cada vez que Israel ha sido llevado cautivo, ¿qué ha pasado con esta nación? Cada vez que Israel ha sido llevado cautivo para ser exterminado y para ser borrado de la historia, ¿saben qué? Israel, cada vez que ha sido llevado cautivo, ha regresado a su tierra. Y todas esas naciones donde fue llevado cautivo, ¿qué dice el versículo? ¿Qué pasaría? Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Todas esas naciones han desaparecido, pero Israel sigue existiendo. O sea, no es una anomalía histórica, no es un fenómeno histórico. Eso que estamos viendo en las noticias y eso que vemos en la historia es la evidencia de que Dios está interviniendo en la historia. Y por eso es un fenómeno, por eso es una anomalía, porque es la mano de Dios interviniendo en la historia de la humanidad. Y eso es porque Israel sea una gran nación. Ya Israel no es nada. Deuteronomio 7, de 7 al 8. Deuteronomio 7, de 7 al 8. No por ser vosotros más, el, sí, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. O sea que Israel nunca fue una superpotencia a la que habría que fijarse. Nunca fue un pueblo al que había que ponerle cuidado. Cuando Dios lo escogió, era el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso, por ese juramento que Dios hizo a los padres, o sea, no es un pacto con Israel, es un pacto con los padres de la nación judía. Es parte del pacto que Dios hace con Abraham, un pacto que es incondicional. Por ese juramento que hizo, que hice a vuestros padres, dice Dios, os he sacado con mano poderosa y los he rescatado de servidumbre desde Egipto. O sea que la elección de Israel y las maravillas que hace es para confirmar que esas promesas que Dios le hizo a Abraham, que esos pactos no son puro mito, no son pura leyenda como la escritura, como los escritos de las demás religiones de Medio Oriente. Esos pactos no eran leyenda, esos pactos eran reales. Y para testificar de que esos pactos son reales, está la nación de Israel. Dios dejó eso para que todos nosotros pudiéramos ver que Abraham no es una leyenda. Se nos dice que Abraham no existió. La crítica está fuerte con eso, que Abraham nunca existió, que los pactos son un mero invento judío. Pero cuando leemos esto nos damos cuenta de que Dios dejó un testigo para que las personas que creyeran en esos pactos tuvieran la plena certeza de que esos pactos son reales y que son hechos por un Dios real, un Dios que no conocemos su origen, porque no hay ninguna leyenda que nos lo cuente, un Dios que no conocemos su imagen, porque es invisible, pero que no necesitamos conocer su origen ni verlo en persona para saber que es un Dios que existe. Y como los demás dioses de las demás naciones no hacen nada y nunca han pronosticado nada y nunca han intervenido en nada, eso lleva a la conclusión a la nación de Israel que Dios es
uno solo. El monoteísmo se basa no en la simple creencia de que Dios es uno entre todos los dioses de las naciones. Se basa en el hecho de que la evidencia apunta de que solo existe un Dios, porque ninguno de los otros dioses fue capaz de hacer nada en la historia humana. Solo hay un Dios que es capaz de intervenir en la historia humana y dejar un testigo que pueda confirmar su intervención. Lo dejamos para el final, Anita. Entonces, dice Isaías 43:12. Isaías 43:12. Yo anuncié y salvé. O sea, no solamente vine, hice promesas y no pasó nada. Toda la gente, cuando las cosas sucedieron, pudieron recordar las palabras que los profetas habían dicho. Cuando Israel fue sacado de Egipto, la gente pudo recordar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando Moisés llegó y les dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Moisés estaba conectando la promesa que Dios había hecho con la liberación de Egipto. Dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. O sea, la conclusión de que existe un solo Dios es porque ellos solo han visto de que este Dios es el único que ha podido intervenir. Por eso no existe nadie más, porque es el único capaz de poder demostrar su existencia. Vosotros pues, dice, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, y esta es una afirmación muy fuerte. Cuando Dios dice, sois mis testigos de que yo soy Dios, ese yo soy Dios no lo podemos pasar desapercibido tan fácilmente, porque estamos hablando de un solo Dios. Y si Israel no es el pueblo escogido de Dios, entonces Dios deja de ser Dios. Miren, Jeremías 31. Jeremías 31, 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si algún día el día deja de ser, si algún día la ley de la gravedad, las leyes físicas que gobiernan el universo desaparecen, ese día también Israel va a ser desechado para no ser nación delante de Dios. Si Israel no está en los planes de Dios o dejare de existir para siempre, entonces, ¿qué comprobaría eso? ¿Por qué sabemos que hay un solo Dios? Porque hay un Dios que demuestra su existencia a través de los eventos de la historia. ¿Qué quiere decir? Que si de repente la historia deja de proveer evidencia de la intervención de ese Dios, entonces ese Dios no existe. Si Israel deja de existir, Dios deja de existir también. Y no es porque no deje de existir, simplemente es porque no va a haber evidencia que muestre que Él es un Dios real y que es el único Dios en el universo y creador de todo. ¿Por qué entonces la obsesión con Israel? Dice Zacarías 12:3, lo voy a leer rapidito para que ustedes no lo lean. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Se recuerdan que Dios había dicho, destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré? Babilonios, asirios, medopersas, griegos, romanos, todos han desaparecido. Y las naciones que lo oprimieron posteriormente no son nadie ahora. ¿Por qué es tan importante Israel?
en los planes de Dios, porque Israel es el escenario de la redención. ¿Por qué cuando los discípulos han hablado con Jesús durante 40 días acerca del reino de Dios después de su resurrección, y Jesús ya se está despidiendo de ellos y va a ascender a los cielos? ¿Por qué los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y por qué Jesús no le responde, hey, están equivocados? No digan nada de eso, están equivocados porque no se trata de la restauración del reino de Israel. No, Jesús nunca aclaró eso. Jesús nunca les reprochó eso, porque Jesús estaba consciente de que su papel es restaurar precisamente el reino de Israel. Para que Jesús pueda cumplir su papel de Mesías, Israel tiene que existir. Y tiene que existir en su tierra, para que la promesa, el pacto que Dios le hizo a David, donde un descendiente de David se convertiría en el Cristo, pueda cumplir su papel de Mesías. Jesús no es el Mesías si Israel no existe. Segunda Samuel 7:10. Siempre nosotros cuando hablamos de la promesa de David, hablamos de que uno de sus descendientes gobernaría para siempre, pero la promesa de David no empieza ahí. La promesa de David empieza diciendo de que Israel vivirá en su tierra para siempre. Y cuando eso pase, entonces su hijo gobernará sobre esa tierra y afirmará el trono. Los dejo de tarea para que en 2 Samuel 7:10 ustedes puedan validar eso cuando lleguen a sus casas. La promesa a David solo se puede cumplir con Israel existiendo en su tierra, y es cuando Dios afirma el trono de David para siempre. Segundo punto, si el pueblo judío es destruido, la promesa de Dios falla. Dios deja de existir. Se destruye la nación de Israel y se destruye la fe sobre el Dios verdadero, el único Dios verdadero que existe. ¿Qué quiere decir? Que el ataque contra Israel es en el fondo un ataque contra el Dios que escogió a ese país, donde Dios puso su nombre. Entonces, la conclusión de esta otra parte es que la obsesión contra Israel nace del deseo del ser humano de rebelarse contra el diseño y orden establecido por Dios. No estamos hablando de política, estamos hablando de aspectos morales. Cuando de manera deliberada alguien tuerce la historia. Hablamos de moral cuando alguien de manera deliberada quiere torcer la biología para imponer la ideología de género, por ejemplo. Hablamos de aspectos morales cuando alguien quiere torcer la historia y sacar a Israel del plan divino, y sacar a Israel de la evidencia histórica que a través de 3000 años ha demostrado ser. Nadie en su sano juicio que conozca la historia puede enfocarse en la estadística que vimos al principio. Puede pensar de que eso no es... Todos deberían o sea, cada uno de nosotros con un conocimiento básico debería de pensar, eso no tiene lógica. Hoy, estimados hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a ver de que de la misma manera que como torcemos la biología, como torcemos las escrituras a veces a nuestra propia conveniencia, también queremos torcer la historia. ¿Y cuál es la intención de querer torcer lo que está diseñado ya de forma preestablecida por Dios? Es cuando nosotros seguimos nuestra propia voluntad y cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos que debe de ser. No lo que es, no lo que la biología nos dice y no lo que la historia nos cuenta, sino lo que nosotros queremos que sea. Y lo que queremos que sea viene de dentro del corazón del hombre, viene de nuestro propio corazón. El rechazo de las estadísticas que vimos al principio, es cierto que son estadísticas de la política mundial actual, pero la razón de esas estadísticas no es política. La razón de esas estadísticas es moral. La decadencia moral que redefine a la familia, la ideología que tergiversa la naturaleza y la obsesión mediática, donde el 63% de las noticias es para culpar a Israel de todos los males del mundo, son tres síntomas de la misma enfermedad. Es la ceguera voluntaria de un mundo que intenta borrar las huellas de nuestro Dios, las huellas del Creador y el diseño divino.
Estamos hablando de política, estamos hablando de moral, estamos hablando de una negación deliberada de la realidad. Entonces, estimados, cuando abran las noticias mañana, vean CNN y vean BBC, vean que el 60% de los titulares hablan de esa pequeña franja de tierra, ese país de 22,000 kilómetros cuadrados, del tamaño de El Salvador, 5 veces más pequeño que el departamento de Petén de Guatemala y un poco más pequeño que la provincia de Guanacaste en Costa Rica, que son de los países más pequeños del mundo. No vean política, vean profecía, vean evidencia de la existencia de Dios. Cada titular, cada debate de la ONU, cada ataque de odio irracional en las redes sociales es una prueba involuntaria de que la Biblia tiene razón, de que Dios está interviniendo en la historia. Dios interviene a través de hechos que son anómalos, de hechos que no deberían de suceder. Israel no debería existir según las leyes de la historia, pero existe porque Dios es fiel a su palabra. Israel es testigo del Dios viviente para confirmar los pactos que Dios hizo con los padres de la nación judía. Si Dios cumplió sus promesas con ellos, a pesar de los imperios, podemos estar seguros, cada uno de nosotros, que cumplirá las promesas las cuales hemos abrazado con nuestra fe. Gálatas 3:29, lo voy a leer de manera rápida. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros, estimados hermanos, hemos abrazado los pactos de la promesa. Hemos decidido seguir el modelo de Cristo con el objeto de que también junto con Abraham, junto con los fieles que creyeron en estas promesas en el pasado, nosotros podamos recibir esas promesas como herencia, podamos vivir en la tierra para siempre. Nosotros podemos ser partícipes. ¿Y cuál es la evidencia de que esas promesas son reales? ¿Cuál es la evidencia de que ese Dios no fue inventado? ¿Y cuál es la evidencia de que ese hombre llamado Abraham, en efecto, sí existió y recibió un plan que nos puede abarcar hasta ahora a nosotros? Es la nación de Israel. ¿Cuál es la prueba? La anomalía histórica que Israel representa, el fenómeno histórico que Israel representa. Así que cuando veamos a Israel y veamos estas noticias, olvidémonos de la política, olvidémonos de la guerra. Nosotros no apoyamos guerras ni nada, y no apoyamos política. Pero veamos las decisiones morales que se toman sobre esta nación, la forma en cómo el mundo lo ve desde el punto de vista moral. Y nosotros sintamos en nuestro corazón y estemos seguros en nuestro corazón de que la existencia de esa nación garantiza nuestra propia existencia y nuestra propia participación en el reino de Dios. Porque confirma que las promesas y que el Dios en que creemos son reales. Cierro con Salmo 37:29. Y los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Les agradezco su atención.